Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos a través de los medios comunitarios de Corape. Qué gusto que se encuentren conectados a través de cada uno de nuestros espacios. Avanzamos con la entrevista del día de hoy y comentarles que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha propuesto una nueva ley que busca intervenir en las áreas protegidas del país. Según el Ejecutivo, el objetivo es recuperarlas y promover el desarrollo local. Pero esta propuesta ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas, quienes advierten sobre posibles riesgos para la naturaleza. Hoy nos acompaña Ivonne Llanes, integrante de Acción Ecológica, para entender su lectura acerca de esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo y en este caso, qué implicaciones podría tener para los ecosistemas de nuestro país. La saludamos de inmediato, gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenida. Gracias y un saludo a todos quienes escuchan este programa. Gracias por estar aquí y en este caso conocer su lectura inicial acerca de esta ley que por nombre tiene Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Como lo mencionaba yo al inicio, existe preocupación por parte de algunos espacios frente a las implicaciones o a los impactos que podría tener en el ambiente. Queremos tener un poco su lectura. Bueno, en primer lugar quisiera empezar diciendo algo tajante. Y el hecho de que se llame una ley de recuperación de las áreas protegidas, cuando uno lee los considerandos, las motivaciones, etcétera, en realidad pareciera que se está tratando de recuperar las áreas protegidas a favor del capital minero, de turismo y de servicios ambientales. Entonces, la recuperación tiene que ser entendida de esa manera en el contexto de esta ley. Creemos que tiene al menos 4 riesgos o amenazas, tanto para las propias áreas protegidas como para los pueblos, porque las áreas protegidas no están vacías. Es más, se han protegido muchas veces porque son los pueblos que viven allí que las han protegido. La primera amenaza es que pone mucha énfasis en que esta ley lo que va a hacer es proteger los recursos no renovables que se encuentran en estas áreas protegidas. Recursos no renovables, según la definición general, eso se aprende inclusive desde la escuela, se refiere al petróleo y a la minería. Es decir, que la ley no está protegiendo, sino solamente la posibilidad de que estos llamados recursos puedan ser explotados. Y obviamente el interés del gobierno en este caso es que puedan ser explotados por empresas, grandes empresas, una minería a gran escala y también, por supuesto, que se siga expandiendo la frontera petrolera. Porque usted sabe que en este momento la minería no se puede realizar en áreas protegidas. Se supone que en algunos lugares, inclusive por consulta popular, no se podría hacer ni siquiera en zonas de recarga hídrica ni nada. Hay una prohibición, pero en este caso lo que podría estar haciendo es a través de la militarización y la privatización, que son algunos de los otros puntos que se incluyen dentro de este articulado, se podría hacer este tipo de actividades. Y por supuesto, las actividades petroleras ya se realizan en las áreas protegidas. Existe el mismo Yasuní. Es un ejemplo clarísimo, pero existen otras áreas como el Cuyabeno, etcétera. Entonces, yo creo que el principal interés de esta ley es recuperar las áreas protegidas para la expansión extractivista en el Ecuador. En segundo lugar, y sabemos que el gobierno tiene y sus allegados, digamos así, tienen intereses turísticos. O intereses de industria turística. No estamos hablando del turismo comunitario ni del turismo que está en los pequeños promotores, en las comunidades que quieren que se visibilicen su patrimonio cultural, natural, etcétera. Entonces, el segundo interés que nosotros pensamos que está detrás de esta ley es expandir el capital turístico a gran escala. Por ejemplo, en el Parque Nacional Machalilla, que es uno de los ecosistemas más vulnerables, débiles y únicos en el mundo, no solo en el Ecuador, podría ser un gran interés poner hoteles a gran escala, hoteles de 5 estrellas y bueno, todo lo que implicaría es simplemente nada de turismo comunitario, aunque quieren aparecer que es así, sino más bien favorecer el gran capital que está asociado a las empresas y corporaciones turísticas nacionales
e internacionales, porque la privatización de las áreas y su militarización es un requisito para que estos capitales puedan darse en estas zonas en donde hay resistencia y en donde, por supuesto, causan muchos impactos. ¿Ustedes consideran que entonces estas son como las líneas, las lecturas que podrían hacer de esta ley? Privatización, expandir en este caso el turismo a gran escala en estas zonas como las que usted ha mencionado. ¿Entre líneas se lee eso? Sí, por supuesto, no entre líneas, está clarísimo lo que dicen aquí, proteger los recursos no renovables. O sea, no hay que leer ni interpretar, simplemente basta con leer y tomar nota de las cosas que dicen aquí. Otro problema que nosotros vemos, que es un alto riesgo, sobre todo para las organizaciones y comunidades que viven en estas áreas, porque estas áreas hay que considerar que fueron sobrepuestas sobre territorios indígenas, sobre áreas frágiles, campesinas, etcétera, pero que ya existen y están allí. Pero obviamente cuando hay la posibilidad de que se expanda el extractivismo, por ejemplo, o el agronegocio, muchas veces las organizaciones y comunidades se oponen a esto y hay resistencia y hay movilizaciones. Una de las cosas que se dice aquí claramente es que se podría utilizar la vigilancia mediante digamos, artefactos digitales, drones, satélites, digamos, pero hay una vigilancia remota de lo que está ocurriendo en estas áreas. Entonces, si ya hay esta vigilancia remota, ¿por qué no han hecho un control desde ahorita a la minería ilegal que se está dando este momento en estas áreas? Pero claro, esta vigilancia podría ser utilizada también para vigilar a los pueblos que viven allí, vigilar a las resistencias que puede haber a la expansión petrolera o minera o de otra índole. Ok, aquí también consultarle, ya que usted ha hecho referencia a que esta ley abriría la puerta a la presencia de grandes empresas privadas, grandes empresas tal vez que también se encuentran en el país para manejar o administrar parte de estos territorios. Aquí conocer un poco cuáles son esos riesgos ya para estos territorios, estas zonas cercanas a estas áreas protegidas y qué podría implicar a corto, mediano y largo plazo, en este caso si se permite esto y la ley es aprobada. Ya, bueno, en primer lugar queremos enfatizar que por supuesto que la minería ilegal es absolutamente destructiva. Uh-huh. Es verdad, está asociada además a actos de violencia y bueno, no hace falta insistir en eso, pero sí la minería ilegal tiene que ser combatida. Pero la manera de combatir la minería ilegal no es poner una minería a gran escala. Ni poner militares cercando todas las áreas protegidas, porque eso es lo que dice aquí, que van a cercar las áreas protegidas con policía, con militares, etcétera. Entonces, la minería a gran escala basta con ver lo que está ocurriendo en este momento en Mirador. Es una devastación absoluta de los bosques, es una contaminación muy grande de los ríos aledaños, es un riesgo inminente de todo lo que son los relaves y todo lo que son los desechos tóxicos que de todas maneras tienen que ubicarse junto a sea en minas cielo abierto o sea minas subterráneas, es decir, los grandes riesgos de la minería, tanto ilegal o digamos como la que estamos viendo en este momento, como la gran minería, la minería a gran escala, tiene numerosos riesgos para las poblaciones y también, por supuesto, para toda la naturaleza que se encuentra en ese lugar. No solamente aledaña, sino también porque necesitan deforestar, necesitan talar, necesitan abrir espacios muy grandes para que pueda hacerse este tipo de minería. Entonces, lo que debería hacerse es, en primer lugar, respetarse que en el Ecuador no se puede hacer minería en áreas protegidas, para empezar. Y que el artículo 407 de la Constitución dice que no se debe hacer tampoco extracción petrolera en las áreas protegidas, salvo que haya la justificación del interés nacional, etcétera. Entonces, todo este justificativo que viene detrás en este artículo. Yo creo que es muy importante que la Asamblea Nacional en este momento, porque además de esta ley también prácticamente está diciendo a la Asamblea Nacional, usted tiene que, como es una ley económica urgente, entonces tiene que discutir lo más rápido posible, que no haya casi debate y que como en las anteriores que se ha venido dando la de solidaridad e inteligencia. Exactamente. Entonces, yo creo que en este punto la Asamblea Nacional, que me imagino que los asambleístas no hace falta que interpreten entre líneas, basta con que lean lo que dice aquí, deberían abrir un debate, una consulta prelegislativa, debería haber una consulta a los pueblos indígenas porque en muchas áreas protegidas
hay territorios indígenas, entonces creo que deberían dar paso a que simplemente, en primer lugar, detener esto y si quieren, pues abrir una discusión muy grande, qué significa la conservación, qué significan las áreas protegidas y sobre todo qué significa mantener un patrimonio natural, que es una de las, digamos, riquezas que tiene el Ecuador, aparte de las riquezas culturales, etcétera. Usted ha mencionado un tema muy importante y ha hablado acerca de este debate amplio que merece una propuesta como esta, para entender sobre todo estos conceptos a los que usted ha hecho referencia, ¿no? De que se habla de que se quiere recuperar áreas protegidas y demás. Aquí consultarle, usted ha señalado que se debería de abrir un espacio prelegislativo. En este espacio prelegislativo que nos explique un poco y aquí a qué actores se debería convocar precisamente para tener este análisis amplio sobre una propuesta como esta. La normativa en el Ecuador incluye varios tipos de consultas. La consulta ambiental, la consulta a los pueblos indígenas y también una consulta prelegislativa cuando hay una ley que se vaya a discutir que puede causar impactos o vulneraciones a los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Eso implica todo un proceso, o sea, implica abrir momentos de invitación a la Asamblea Nacional para invitar a los sectores involucrados, implica ir a los territorios, o sea, implica todo un camino que por supuesto se contradice con lo que el Ejecutivo está esperando de la Asamblea con esta ley. Por eso le pone de carácter urgente, porque además aquí yo diría que hasta un poco cínico, porque dice, es tan urgente porque el Estado está en crisis económica, el Ministerio del Ambiente no tiene recursos para poder hacer bien su trabajo. ¿Y por qué no tiene recursos? Y lo dice claramente, porque tenemos que pagar todos los compromisos vencidos y compromisos que tiene el Estado ecuatoriano. Por ejemplo, pagarle los miles de millones de dólares a la Texaco. El servicio de la deuda. Es decir, no es un carácter urgente, porque aquí dice que carácter urgente y que también hay otros requisitos más para que se discuta rápidamente, es que tiene que haber como una concordancia con las leyes, con las instituciones, etcétera, ¿no? Y pone entre paréntesis la normativa, cuando no hay un tema de negligencia u omisión por parte del Estado. En este caso, hay negligencia por parte del Estado, hay omisión por parte del Estado. Entonces, no puede decir, yo hice malas cosas y entonces ahora quiero que usted apruebe una norma que me permita seguir haciendo malas cosas. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que considerar que esta ley no se puede aprobar así expeditamente, sino que realmente hay que abrir en el Ecuador, no solamente en la Asamblea, los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, las organizaciones ambientalistas tienen que dar su voz y decir que esta ley lo que quiere es recuperar las áreas protegidas, no en términos de reparación de las áreas protegidas, como por ejemplo en el Yasuní ya deberían estar desmantelando todo lo que se supone que tienen que hacer, pero es recuperar para el servicio del capital, el gran capital del turismo, de las empresas mineras, petroleras y bueno, y obviamente no necesariamente va a servir para combatir los negocios ilegales, porque una de las cosas que dice aquí es que han tenido que destinar muchísimo dinero para combatir el crimen organizado. Usted ve que no ha disminuido para nada, ni el crimen, ni de la delincuencia, ni el narcotráfico. Entonces, hay que rever bien cuáles son las políticas que el gobierno busca a través de esta ley. Señora Yanes, y ya estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista, pero dos preguntas importantes que en este caso quisiera hacerle. Cuando se presentó esta ley, trajo a la memoria también lo que ocurrió en mayo, si no me equivoco, los primeros meses del 2024, en donde se hablaba de un proyecto inmobiliario en Olón. Quizás este proyecto, esta ley, en caso de que se apruebe, le consulto, ¿podría abrir la puerta a que un proyecto como un proyecto de este tipo, se vuelva a intentar implantar en esa zona o en otras zonas? El mismo proyecto podría ser. Sin duda alguna. Y no solamente que ese es uno de los intereses, no sé si en particular de este proyecto, pero podría obviamente entrar dentro de los intereses económicos y otros más, sino que el grave problema es que el argumento es que van a decir es que esto va a ser un turismo que va a favorecer a la comunidad que está ahí al lado. Muchas veces cuando se implantan proyectos turísticos a gran escala, ocurre todo lo contrario. Se encarece la vida de las poblaciones que están al lado. No necesariamente contratan para trabajos precarios, como lo mismo que ocurre con el extractivismo minero. Trabajos precarios para las comunidades que están allí. Son enclaves porque muchas veces no compran ni los productos locales, sino que traen productos importados o de las ciudades para que los turistas puedan consumir este tipo de productos, pero lo van a justificar como que es algo bueno para la comunidad o que eso favorece el turismo
comunitario. Lo que ocurre es todo lo contrario. Entonces, yo sí creería que la Asamblea Nacional tiene que recordar bien lo que usted dice, lo que ocurrió el año pasado, que uno de los factores por los que se detuvo esto justamente fue el tema de que, bueno, aquí estamos hablando de conservación versus el interés de una familia que quiere poner ahí hoteles y otras resorts, ¿no? Y esas cosas. Entonces, yo creo que sí es muy importante recordar todo lo que ocurrió y que esos intereses siguen obviamente pendientes de ser ejecutados y quieren hacerlo a través de este tipo de leyes. Perfecto, y ya en la parte final y de manera muy breve, en este caso, esta propuesta está en manos de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una conformación en donde ADN pues ha demostrado tener un poco más de votos al momento de darle paso a esta propuesta. Ya como mensaje final también, ¿qué acciones ustedes van a tomar desde espacios como Acción Ecológica frente a esto que se está tratando en la Asamblea? Bueno, en primer lugar, tomar contacto. Ya tenemos algunos acercamientos y reuniones previstas con algunos asambleístas, que yo creo que ese es el primer paso para esto. Y más adelante, pues obviamente a través de convocar a que las organizaciones indígenas se pronuncien, porque es fundamental. O sea, yo no creo que podría no haber una voz de parte de la CONAIE, de la CONFINIAE, de todas las organizaciones que serían, y también de las organizaciones de la costa, ¿no? Por supuesto, en este caso. Y creo que es muy importante también que los medios de comunicación hagan eco de todas estas voces y que también contribuyan a este gran debate sobre lo que es conservar un patrimonio natural en el Ecuador. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperamos seguirles teniendo en este espacio para continuar hablando acerca de estos temas que están en la coyuntura. Muchísimas gracias también. Hasta luego. Gracias a usted. Amigos y amigas, concluimos la entrevista del día aquí en Corape. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros medios comunitarios.